2 personas murieron y varias resultaron heridas el domingo después de que un hombre armado abriera fuego en una iglesia mormona en el estado de Michigan, al norte de Estados Unidos, donde el edificio también fue incendiado. El sospechoso fue abatido por las fuerzas del orden tras el ataque ocurrido en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en Grand Blanc, una localidad a las afueras de la ciudad de Flint, informaron las autoridades sin especificar un motivo. Lo que sabemos hasta ahora es que un sospechoso de 40 años de Borton, un hombre, estrelló su vehículo contra la puerta principal de la iglesia y a continuación salió del vehículo y disparó varias veces contra las personas que se encontraban dentro de la iglesia. Al momento del ataque había cientos de personas dentro de la iglesia que asistían al servicio religioso, dijo el jefe de la policía local. Las autoridades creen que el hombre armado también incendió deliberadamente la iglesia antes de ser abatido por los agentes que acudieron al lugar. Las llamas ya fueron extinguidas, pero se espera hallar más víctimas. El presidente Donald Trump calificó el tiroteo de horrendo y dijo que parece ser otro ataque dirigido contra los cristianos de Estados Unidos. Escribió en su plataforma Truth Social. Este exmarín, autor de este terrible ataque, que tenía entrenamiento en Irak, que se lanzó con su carro a la puerta de la iglesia para bloquearla en plena misa, es una iglesia mormona de Michigan, que abrió fuego contra las personas que estaban ahí. Hasta estos momentos se sabe que hay 4 personas que lamentablemente murieron. Se espera que van a encontrar más víctimas. 8 personas gravemente heridas. Dejó explosivos ahí improvisados dentro del edificio. Luego, pues le prendió fuego, ¿no? Increíble ver cómo Donald Trump está resumiendo este desastre a algo muy simplista. Fíjense, el verdadero problema y de lo que se debe de hablar aquí es, primero, un exmarín de los Estados Unidos, con entrenamiento militar, que a pesar de que ya había sido diagnosticado con problemas mentales, no se le revocó su permiso para portar armas, armado hasta los dientes, porque esto es responsabilidad también del gobierno de los Estados Unidos, como no le revocaron su permiso para portar armas a una persona que ya había sido diagnosticada con problemas mentales y que encima tenía traumas de guerra y entrenamiento militar. El debate no se está dirigiendo hacia ese punto. Trump, de una manera muy simplista, está diciendo, es un ataque más contra los cristianos. Y ahí se está centrando, está escrito en las escrituras, eso viene en Deuteronomios 14:4, las profecías están... Sí. El problema de que al loco no le revocaron su permiso para portar armas. El problema que en estos momentos la industria militar y la industria armamentista pues en los Estados Unidos está fuera de control. Que las armas en los Estados Unidos están cada vez cobrando más y más víctimas inocentes. ¿Por qué nadie está hablando de ese real debate? ¿Por qué nadie está apuntando hacia allá? ¿Por qué Donald Trump nuevamente hace de las suyas? Sale a decir que fue un ataque de fe y que la violencia debe de parar de inmediato. ¿Cómo va a parar la violencia de inmediato? ¿Con buenos deseos, con oraciones? Porque si realmente quisiera hacer algo, si realmente le importaran los cristianos estos ataques a Donald Trump, hoy estaría haciendo y tomando cartas en el asunto para esta situación que está totalmente fuera de control. Estamos hablando de un país donde, según el Gun Violence Archive, hasta el 29 de septiembre del 2025 ya se habían registrado más de 500 tiroteos masivos en lo que iba del año. Imagínense. 500 tiroteos masivos y cada uno de esos tiroteos deja víctimas letales. ¿Saben? Para ponérselos desde otra manera, estamos hablando de una masacre por semana. Y aún así, Trump cambia el libreto. Exaltando a las masas, ya saben, dirigiendo el discurso. Cada vez que pasa, repite el mismo patrón. Condena, victimiza a sus votantes, politiza el duelo y después de que saca raja política, esquiva hablar del verdadero problema de fondo y el problema se repite una y otra vez. Y mientras, pues siguen armando
a veteranos con traumas sin tratar, gente que tiene entrenamiento letal y que encima tiene problemas mentales, adicciones a las drogas, y les permiten que compren cualquier tipo de rifles de asalto. Y siguen creyendo que los atentados dentro de las iglesias son eventos aislados. Estaba en las Santas Escrituras. Oye, sí, yo sé, pero ¿por qué no le quitamos su permiso de armas? Shh, está en la Biblia. Ya, cállate. Eso está profetizado. Quitemos o no las licencias de armas. Son cosas que van a pasar. Dejadlos tener sus armas. Comprad en el Walmart cuantas armas os queráis. Desviando la atención del verdadero problema, ¿eh? Este caso de Thomas Jacob Stanford debería de prender todas las alarmas. Es un tipo de 40 años, exmarín, entrenamiento en combate en Irak, entrenamiento militar, conocía sobre explosivos y usó todo ese conocimiento militar que tenía para realizar un atentado contra civiles estadounidenses desarmados que su único error, que no fue error, su único problema fue haber estado en su iglesia en el día de misa. La prensa hoy está empezando a cubrir el tema afortunadamente con más profundidad. El FBI ya lo está investigando como un acto de violencia dirigida, porque no fue un ataque al azar, ¿eh? Ya los primeros reportes policiales dicen que este señor, Stanford, llegó a la iglesia mormona, también conocida como la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, ahí en Grand Blanc Township, a las 10:12 de la mañana. Esa fue a la hora a la que esta persona llegó. En pleno servicio dominical, estrella sus puertas contra sus vehículos contra las puertas de la iglesia para que presuntamente, o lo que yo quiero entender es que para evitar que la gente saliera. Se baja este loco con un AK-47, con una AR-15 y empieza a disparar a todo lo que da contra toda la congregación, bloqueando la única salida. Y luego lanza al menos 3 dispositivos incendiarios, o sea, 3 bombas caseras. Imagínense, desató un pequeño conflicto como la invasión de Irak, ahí, en plena misa. Ya hay testigos incluso que salieron a decir que pues había gritos antes del tiroteo. Y eso nos da una pista muy clara. A ver, esto no fue un acto con motivación ideológica, no fue una crisis personal. Fue algo dirigido en contra de una congregación cristiana de los mormones, por un tipo loco al que el gobierno de los Estados Unidos, al que el Departamento de Defensa debió haber puesto atención y al que debieron quitarle su licencia para portar armas. Esto es responsabilidad directa de ellos. Y aquí es donde se empieza a caer todo el discurso de Donald Trump. ¿Por qué? Bueno, pues porque mientras él dice que es un ataque contra los cristianos, se lava las manos. Y ya con eso él exime toda la responsabilidad que él y su gobierno tiene en esto que tienen sus manos manchadas de sangre. En ningún momento sale a decir que a ver, imagínense ustedes que este señor hubiera sido hispano. ¡Uf! Ni les cuento. No sale a decir Donald Trump que se trataba de un ciudadano blanco, exmilitar, altamente entrenado por los marines, ciudadano estadounidense de nacimiento, que encima tenía problemas mentales y que el Estado no le quitó su permiso para portar armas y no lo atendió. Parte de toda esta masa radicalizada, que por cierto se alimenta del discurso de Donald Trump, que son magas, que no eran musulmanes, que no eran hispanos inmigrantes, que no era un extranjero, era uno de los suyos. Y eso le incomoda. ¿Saben por qué le incomoda? Porque derrumba toda la narrativa con la que viene jugando desde hace años. Imagínense que hubiera sido un iraní, un inmigrante iraní o de Medio Oriente. No, hombre, olvídense, el discurso sería otro. La narrativa que Donald Trump ha sostenido es que los cristianos están bajo ataque, que los buenos están siendo perseguidos, que hay una guerra espiritual. Pero el problema es que cuando se trata de defender eso, el Señor no hace nada. Lo usa como una cortina de humo para agarrar de pendeja a la gente
y exaltar al fanatismo y que nadie diga, sí, todo lo que tú me digas, pero ¿por qué no le quitaste su licencia para portar armas? ¿Por qué si el señor tenía traumas de guerra en Irak y estaba altamente entrenado en manejos de explosivo, lo dejaste que siguiera comprando más armamentos? ¿Por qué? ¿Hasta dónde esto es responsabilidad de la administración Trump? ¿Por qué sigue sin regular el uso y el permiso de armas? Ni bien se han encontrado todas las víctimas de este desastre y Trump ya está sacando raja política. Por cierto, también lamentablemente, con qué bajeza, pero hay que decir lo que está haciendo, Trump estaba preparando hace unas horas una reunión con líderes del Congreso para evitar un cierre del gobierno. Y ahora está usando esto pues como una narrativa precisamente más para desviar la atención. Ya lo vimos cómo lo manejó con el tema de Charlie Kirk, que tienen de plazo hasta el 30 de septiembre, ¿eh? O sea, esto se le va a vencer mañana. No es un problema técnico, esto es un problema político enorme. Le está reventando el cohete en la mano a Trump porque los republicanos quieren aprobar un presupuesto temporal que congela los niveles de gasto. Y los demócratas lo que piden pues es revisar todos los recortes de Medicaid y otros programas de salud que los mismos republicanos pues impusieron a inicios del año. Es un juego de ajedrez en donde lamentablemente Trump está hoy usando vidas humanas para lavarse las manos, para desviar la atención de ese problema que hoy le está reventando también. Y claro, pues mientras el ala republicana está acusando a los demócratas de querer sabotear el presupuesto, pues los demócratas ya salieron a responder que ellos lo que quieren es un acuerdo bipartidista que realmente pues atienda el problema de fondo. Veía yo hace rato una entrevista con un senador estadounidense que se llama Chuck Schumer, que salió a decir, a ver, si el presidente de los Estados Unidos nada más viene a gritar y a repetir sus agravios, pues no va a lograr nada. Pero aún están a tiempo, tienen 24 horas. Y mientras, pues el Congreso está atrapado ahí en su propio laberinto ideológico, ¿eh? Escuelas públicas que dependen de subsidios federales para pagar sueldos. Si el gobierno se cierra mañana, olvídense, a ver, familias enteras que dependen de cupones de alimentos para poder comer. Y si el gobierno les congela eso, como quiere Trump hacerlo, pues ¿qué va a pasar? Que según la misma oficina de presupuesto del Congreso, pues este cierre del gobierno, si ustedes ven, si llegara a pasar y lo comparamos con el último que sí pasó, que le costó a los Estados Unidos más de 11,000 millones de dólares, pues están jugando con fuego. Es una pérdida absurda de dinero, pero parece que a nadie le importa. Y ahí volvemos a este tema, amigos. Todo este discurso, toda esta bajeza política de sacar raja de las desgracias, mientras Trump ahora se está autonombrando el salvador de los cristianos cuando él tiene las manos manchadas de sangre porque esto se pudo evitar, pero claro, está fabricando un enemigo invisible en lugar de que se atienda al problema de fondo. No me malentiendan, yo no estoy diciendo que esto no es una noticia importante, lo es, tan lo es que estamos hablando de ella, pero debe de atenderse el verdadero problema. El gobierno de los Estados Unidos, la administración de Donald Trump, para ser más precisos, tuvo responsabilidad en esto. Porque este exmarín de los Estados Unidos no era inmigrante, no era hispano, no era iraní, era un exmarín estadounidense altamente entrenado que lo mandaron a Irak, que llegó con problemas psicológicos y que no solamente no lo atendieron, lo dejaron comprar todas las armas que quisiera y les reventó en contra de ellos mismos. Esta masacre de Michigan pues tiene mucho que ver porque hace unas semanas Donald Trump firmó un memorándum presidencial sobre terrorismo doméstico que según la American Civil Liberties Union pues no incluye una sola mención. Fíjense nada más esto, ¿eh? Eso que firmó Donald Trump la semana pasada no incluye una sola mención a los grupos supremacistas blancos. Nada, cero. Como si no existiera ese problema en los Estados Unidos. Como si no fuera precisamente, y ahí lo tienen ustedes, lo que estamos viendo hoy. Esos grupos son los responsables de la mayoría de los atentados masivos que ha tenido Estados Unidos. Si nos vamos nosotros a revisar el Center for Strategic and International Studies, dice que el 67% de los actos de terrorismo doméstico en Estados Unidos entre 2015 y 2022
fueron cometidos por la extrema derecha. No por terroristas extranjeros, no por enemigos de la fe, como hoy quiere vender Donald Trump este discurso de manera simplista, por ciudadanos estadounidenses radicalizados dentro de sus propias fronteras, de extrema derecha que creen en este discurso MAGA de Donald Trump. Muchos de ellos, por cierto, con vínculos militares. De hecho, un informe del Pentagon's Countering Extremist Activity Working Group reveló que el 1.5% de los miembros activos de las Fuerzas Armadas pues tienen vínculos precisamente con organizaciones de este tipo. Imagínense, esto es gravísimo, déjenme repetirlo. 1.5 de los miembros activos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos están relacionados con este tipo de extremistas. Supremacismo blanco. Es un número altísimo si consideramos el daño que uno solo de estos tipos puede hacer a una comunidad. Ahí ven ustedes, ese es un ejemplo, Pero no vemos a Donald Trump exigiendo una reforma para eso. No lo vemos cuestionando el derecho de estos locos de usar rifles de asalto. No lo vemos enfrentando al lobby de las armas. Entonces solo un idiota podría comprarse este discurso simplista que Donald Trump está hoy lanzando sin atender el problema de las armas. Lo único que está haciendo es repetir que la violencia debe parar sin hacer nada para que pare. Y claro, pues usa sus redes sociales para incentivar esta división social. Y si hablamos de violencia, pues lo que está ocurriendo precisamente hoy en el Capitolio, pues no es menos preocupante porque estamos viendo el chantaje presupuestal que no nada más es un tema técnico, que ese cohete le va a tronar en menos de 24 horas. Yo no sé cómo le va a hacer para resolverlo. El mundo va a seguir y algo va a encontrar. Pero al final lo que estamos viendo es cómo está provocando una crisis, deteniendo la gobernabilidad y después de que estalle esto, pues va a querer ofrecer soluciones por un problema que él mismo creó. ¿Cómo? Con obediencia total. Y eso, amigos, es exactamente la lógica de cualquier régimen autoritario. La fórmula es, primero te hacen un problemón del tamaño del mundo, luego culpan a otros y después se venden como los salvadores. Lo vemos. Como está manejando precisamente este tema de los recortes, ¿qué está haciendo? Primero está eliminando fondos de salud. Luego sale a acusar a los demócratas de no querer firmar una resolución que él dice que es limpia. Y después amenaza con cerrar el gobierno si no se la aprueban. Si lo hacen mientras cientos de miles de empleados federales pues no saben si van a cobrar su siguiente cheque. Muchos estadounidenses hoy deberían de saber que está en riesgo el hecho de que vayan a recoger sus siguientes cupones de alimentos. Y sin eso, ¿cómo van a llegar a fin de mes? Todo esto está pasando al mismo tiempo que se incendia esta iglesia, que se encontraron explosivos, que se muere más gente inocente, que se intenta vender todo esto como una historia de mártires cristianos en lugar de resolver el problema de fondo. La complicidad del mismo gobierno o la ineptitud por no revocarles las licencias de armas, por permitir que un loco como ese compre todos los rifles de asalto que quiera, todos los materiales para fabricar explosivos y después se vaya a una iglesia a hacer este tipo de cosas. ¿De quién es la culpa esto? Podemos de manera simplista decir, estaba en las profecías y fue un loco, que estaba escrito hace 2000 años que esto iba a pasar. Y la pregunta es, ¿por qué llevan más de 30,000 muertos por armas de fuego en Estados Unidos? No son inventos míos, ahí están las estadísticas del Gun Violence Archive, que dice que de esas, 1,200 eran pues menores de edad, a los que también tuvieron acceso a un arma. Es un problema, amigos, en donde nos quieren vender esto como un problema de proteger la fe y no la vida. No hubiese sido lo mismo si a este loco lo hubieran internado y no le hubieran permitido comprar todos los rifles de asalto después de que desde hace tiempo se había dicho que tenía problemas mentales. En fin, lamentable lo que está pasando. Dice nuestro amigo Martín Sauceda, hola Víctor, saludos. ¿Por qué nadie habla de lo que pasa en el Eagle Pass, Texas? Una persona de color entró al casino, el indio Kikapu, y mató a puros mexicanos.
Eagle Pass está al lado de Piedras Negras, México. Lo voy a averiguar, yo no lo sabía. Lo voy a averiguar. Muchas gracias, Martín, por decirme. Dice Alfredo Acosta, pues ya anunciaron que ya no van a haber estampillas de comida y sección 8 aquí en Texas. Fíjate nada más, pues es lo que te digo, Alfredo. Eso es lo que está en juego. Están a menos de 24 horas de un cierre de gobierno. Es la crisis que están teniendo en el Congreso. Dice Yacine que las armas no son el problema. Entonces, ¿con qué desataron este desastre hace unos momentos? ¿Con maldiciones? No. Las armas no matan solas. No. Las armas matan cuando se la das a un loco como ese, que no tiene por qué tener armas, porque ya está diagnosticado como mentalmente inestable, como una persona que tiene problemas mentales, y les das armas. ¿Qué va a pasar? Pues que va a matar gente. Obviamente. En fin. Pero hay gente como Wilfredo que dice, izquierdistas son los basura. Ok. Chido, gracias. Gracias por participar. En fin. Un comentario que además a mí me parece extremista, ¿no? Totalitario, como de que buenos y malos, blancos y negros, derecha e izquierda. Unos son los buenos y otros son los malos. Con canicas. Entiéndase una cosa, todos los extremos son malos, todos. Sandra R., hola mi querida amiga, dice, tristemente nunca se van a lograr las restricciones de armas. Pues es un negocio millonario. Y los dueños son amigos de los republicanos, sí. El dinero es amigo de los multimillonarios, ¿no? Y al final el dinero siempre va a encontrar amigos en cualquier rincón, ¿no? En los republicanos, en los demócratas. El dinero es dinero y no respeta color. Por eso Donald Trump hoy está desviando la atención de este problema hacia un argumento muy simplista para evitar hablar del problema de fondo que hoy ocasionó una víctima más víctimas. Otro hecho muy lamentable.